En lo alto de la Sierra de Jalisco existe una antigua estación de radio que dejó de transmitir hace más de 20 años. Oficialmente cerró después de un incendio provocado por una falla eléctrica. Sin embargo, los habitantes de los pueblos cercanos aseguran que algunas noches todavía es posible escuchar una señal proveniente de aquella montaña. Una transmisión que jamás debió volver al aire. En el año 2026, el ingeniero en telecomunicaciones Daniel Salazar fue contratado para revisar el equipo antes de demoler el edificio. Su trabajo consistía únicamente en recuperar algunos transmisores antiguos. Nadie esperaba volver a encender la estación, mucho menos descubrir que uno de los equipos seguía funcionando después de tantos años de abandono. La estación estaba completamente vacía. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento y el polvo cubría cada consola de transmisión. Mientras revisaba los equipos, Daniel encontró un viejo receptor analógico conectado a una antena independiente. No aparecía en ningún plano eléctrico. Lo extraño era que el indicador de energía seguía encendido, aunque el edificio llevaba décadas sin suministro. Movido por la curiosidad, conectó unos audífonos y comenzó a recorrer lentamente el dial. Solo escuchaba interferencias y ruido estático. De pronto, una frecuencia apareció con absoluta claridad. No había música. No había locutores. Solo dos personas conversando en voz baja, como si ignoraran por completo que alguien las estaba escuchando. Al principio creyó que se trataba de una transmisión clandestina, pero las voces comenzaron a describir un accidente automovilístico ocurrido en una carretera cercana. Mencionaban el modelo del vehículo, el número de ocupantes y hasta la hora exacta del impacto. Daniel revisó su reloj. Faltaban exactamente 30 minutos para que ese accidente, supuestamente, ocurriera. Pensó que era una simple coincidencia. Apagó el receptor y continuó trabajando. Esa misma noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante del pueblo, el televisor transmitió una noticia de última hora. Un automóvil había sufrido un accidente exactamente en el lugar, la hora y con las características que aquellas voces habían descrito horas antes. A la mañana siguiente regresó a la estación con una grabadora digital. Esta vez decidió registrar toda la transmisión. Durante casi una hora las voces describieron incendios, derrumbes y fallas eléctricas que todavía no sucedían. Daniel guardó cada grabación convencido de que alguien estaba jugando con él. Pero antes de irse, escuchó una frase que lo hizo detenerse en seco. Una de las voces dijo que, al día siguiente, un rayo destruiría la torre de comunicación ubicada al norte de la estación. Daniel salió inmediatamente para revisar el cielo. No había una sola nube. Sin embargo, menos de 24 horas después, una tormenta inesperada cayó sobre la sierra y un rayo impactó exactamente la torre que había sido mencionada. A partir de ese momento dejó de pensar que todo era una coincidencia. Comenzó a escuchar cada transmisión con atención, anotando fechas, lugares y horarios. Todas las predicciones terminaban cumpliéndose con una precisión imposible. Pero había un detalle que nunca había notado. Ninguna de las voces mencionaba nombres completos. Hasta la noche del quinto día, mientras ajustaba nuevamente el receptor, las voces guardaron silencio durante unos segundos. Después, una de ellas habló con absoluta tranquilidad. El ingeniero Daniel Salazar acaba de mover la perilla hacia la izquierda. Él retiró lentamente la mano del equipo. Nadie conocía su nombre. Nadie podía verlo. Sin embargo, la transmisión acababa de describir exactamente lo que estaba haciendo en ese instante. Daniel permaneció inmóvil durante varios segundos. Pensó que alguien había instalado una cámara oculta dentro de la cabina. Revisó cada rincón, levantó los paneles de control y apagó todos los equipos. No encontró nada. Cuando volvió a colocarse los audífonos, las voces seguían conversando con absoluta calma. Parecía que sabían exactamente lo que él acababa de hacer. La primera voz habló nuevamente. Ahora está buscando la cámara. Dentro de unos segundos dejará de hacerlo porque entenderá que nunca estuvo siendo observado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas personas no solo describían sus movimientos,
Parecían conocer cada pensamiento antes de que él mismo pudiera comprenderlo. Decidió grabar toda la conversación para analizarla más tarde. Sin embargo, al reproducir el archivo en su computadora, solo se escuchaba ruido estático. Las voces habían desaparecido por completo. Probó la grabación en otro equipo, y ocurrió exactamente lo mismo. La transmisión solo podía escucharse en aquel viejo receptor analógico escondido dentro de la estación. Esa noche llamó a su antiguo profesor de telecomunicaciones para pedir una explicación técnica. El hombre escuchó todo con atención y guardó silencio durante unos segundos. Finalmente le hizo una sola pregunta. ¿La estación está construida sobre el Cerro del Águila? Daniel respondió que sí. Del otro lado de la llamada solo se escuchó una respiración profunda antes de que la comunicación se cortara. Al día siguiente viajó hasta la universidad para encontrar a su profesor. Llegó demasiado tarde. Los compañeros le informaron que el doctor había renunciado esa misma mañana sin dar ninguna explicación. Sobre su escritorio, solo encontraron una libreta antigua. Entre sus páginas había una frase escrita varias veces con la misma letra temblorosa. Nunca escuches la frecuencia completa. De regreso en la estación, Daniel descubrió algo que no había visto antes. En la parte trasera del transmisor aparecía una pequeña placa metálica cubierta de polvo. Después de limpiarla pudo leer una fecha, 1968. Debajo había un nombre parcialmente borrado y una advertencia grabada en el metal. Interrumpir la transmisión pone en riesgo a quien la escucha. Movido por la curiosidad, decidió seguir escuchando. Las voces ya no hablaban de accidentes. Comentaban detalles sobre la estación, describían el sonido del viento y hasta mencionaban el olor del café que Daniel acababa de preparar. Era imposible. Nadie podía observarlo desde el exterior. Las ventanas permanecían cerradas y el edificio seguía completamente aislado. Entonces ocurrió algo que terminó de romper toda lógica. Una de las voces comenzó a contar hacia atrás. 10, 9, 8. Daniel levantó lentamente la mirada sin entender qué estaba pasando. Cuando la cuenta llegó a 0, todas las luces de la estación se apagaron al mismo tiempo. Solo permaneció encendido el pequeño receptor desde donde seguía llegando la transmisión. En medio de la oscuridad escuchó un golpe detrás de la puerta principal, después otro, y otro más. Tomó una linterna y caminó lentamente hacia la entrada. Miró por la ventana. No había nadie, pero sobre el piso encontró unas huellas húmedas que comenzaban justo frente a la puerta y avanzaban hacia el interior de la estación, como si alguien hubiera entrado sin abrirla. Regresó corriendo a la cabina de transmisión. Las voces seguían hablando. Esta vez una de ellas dijo con absoluta tranquilidad: acaba de ver las huellas. Dentro de un minuto levantará la vista hacia el vidrio del estudio. Daniel sintió que el corazón se detenía. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y aún así, no pudo evitar levantar lentamente la mirada. Detrás del cristal había una silueta. Permanecía completamente inmóvil, observándolo desde el estudio de grabación. Daniel tomó la linterna y corrió hacia la puerta que comunicaba con aquella sala. Estaba cerrada con un viejo candado oxidado. Lo rompió de un golpe y entró de inmediato. El estudio estaba vacío. No había muebles. No había huellas. Solo un micrófono antiguo apuntando hacia la silla principal. Mientras inspeccionaba el estudio, el receptor volvió a emitir la voz. Acaba de entrar al lugar donde comenzó todo. Daniel regresó corriendo a la cabina, pero la transmisión continuó como si nada hubiera ocurrido. Las voces hablaban del incendio que destruyó la estación en 2003. Describían cada detalle con tanta precisión que parecía una grabación realizada durante el mismo desastre. Las voces aseguraban que el incendio nunca fue un accidente. Según la transmisión, aquella noche varios técnicos intentaron apagar una frecuencia que llevaba meses emitiendo sola. Cuando desconectaron el transmisor principal, el edificio entero comenzó a incendiarse sin que existiera una sola chispa. Ninguno de los operadores logró salir antes de que las llamas consumieran la estación. Daniel buscó los expedientes oficiales del incendio.
Todos hablaban de una falla eléctrica provocada por un cortocircuito. Sin embargo, encontró una fotografía que nunca había sido publicada. Mostraba el estudio de transmisión completamente intacto después del incendio. Todo estaba destruido, excepto el viejo receptor analógico que seguía funcionando entre los escombros. Esa misma noche decidió apagar definitivamente el transmisor. Desconectó los cables, retiró los fusibles y bajó el interruptor principal. Toda la estación quedó completamente a oscuras. Durante unos segundos reinó el silencio. Después, el receptor volvió a encenderse por sí solo. Las agujas comenzaron a moverse lentamente y las voces regresaron con una frase que heló la sangre de Daniel. Nunca dependimos de la electricidad. Las voces dejaron de hablar entre ellas y comenzaron a dirigirse directamente a Daniel. Le pidieron que observara el reloj de la pared. Marcaba las 2:17 de la madrugada. Dentro de un minuto alguien tocará la puerta principal, dijeron con absoluta tranquilidad. Daniel permaneció inmóvil. Exactamente 60 segundos después, 3 golpes secos resonaron en toda la estación. Esta vez no abrió la puerta. Permaneció sentado frente al receptor mientras los golpes continuaban. Entonces las voces comenzaron a describir lo que ocurría al otro lado. El hombre que está afuera lleva una chamarra azul. Tiene una linterna en la mano. Está mirando directamente hacia la ventana. Daniel reunió el valor suficiente para asomarse. Todo era exactamente como acababan de describirlo. Corrió hacia la entrada decidido a descubrir quién era aquel hombre. Abrió la puerta de golpe, pero la explanada estaba completamente vacía. No había vehículos. No había pasos. Solo la lluvia cayendo sobre el concreto. Cuando volvió la vista hacia la cabina, alcanzó a distinguir una figura sentada frente al micrófono. Al entrar nuevamente, la silla estaba vacía. Las voces guardaron silencio durante varios segundos. Después una de ellas habló con una claridad absoluta. Ahora entiendes por qué nunca pudimos detener la transmisión. La segunda respondió inmediatamente. Cada persona que escucha la frecuencia termina formando parte de ella. Daniel retrocedió lentamente. Fue entonces cuando reconoció algo imposible. Una de aquellas voces era exactamente la suya. Días después, las autoridades encontraron la estación completamente vacía. Sobre la consola de transmisión solo había una grabadora encendida. Al reproducir la cinta, los investigadores escucharon 2 voces conversando sobre un ingeniero llamado Daniel Salazar. La grabación terminaba con una última frase. La frecuencia continúa transmitiendo. Solo estamos esperando al siguiente que decida escuchar. El expediente fue clasificado y nunca volvió a abrirse. Semanas después, un joven aficionado a los radios antiguos compró un receptor analógico en un mercado de antigüedades. Esa misma noche, comenzó a buscar estaciones que ya no existían. Cuando giró lentamente el dial, una transmisión apareció entre la estática. 2 voces conversaban con absoluta calma. Una de ellas dijo: «Perfecto, acaba de encontrarnos».